Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este miércoles 13 de mayo. ¿Cómo andás, Nico? ¿Estás escuchando? Estoy escuchando. Muy buen día, Paulita. Mañana fresca en Montevideo. El estudio está algo gélido, te diré. El estudio está congelado. Me decías. Hola, Delmi, ¿cómo estás? Hola, Paulita, buenos días. Buenos días. Me decía el Vasco, Nico, que estás con frío. Sí, vamos a ver si prendemos el aire acondicionado. Hace unos días cometimos con Delmi el sacrilegio de prenderlo en la oficina de Todo Pasa, porque bueno, me miró Delmi como diciendo, ya es hora, ¿no? Ya estamos a mitad de mayo y tenemos derecho a hacerlo, lo hicimos. No lo hemos hecho en el estudio, pero parece que llegó el día de hacerlo, de prender el aire acondicionado. Es toda una fecha, es todo un día de... En este momento hay 6 grados con 4 acá en el sur. Está frío, hay neblina según Inumet. La máxima prevista para acá al sur es 16 grados. Y si no hay lluvias en el horizonte, no hay lluvias previstas para ningún lugar del país para hoy. Y para acá, para la zona metropolitana, se espera que esté claro y algo nuboso. También mañana, si se miran los pronósticos de los próximos días, va a estar más o menos así, una mínima de entre 5 y 8 grados y una máxima de entre 15 y 18. En un ratito les voy a estar contando el tiempo para los distintos lugares del país. Todo pasa. Las noticias en bandeja. Los tripulantes del crucero Greg Mortimer con test positivo de nuevo coronavirus fueron alojados ayer en el Hotel Regency de Villa Dolores. Allí harán aislamiento bajo estrictas medidas sanitarias y de seguridad. En tanto, los pasajeros que estaban sanos ya están en el local de la cadena de Punta Carretas para iniciar la cuarentena. El corredor humanitario fue organizado por la Cancillería con apoyo del Ministerio de Salud y médicos del CASMU. La justicia tiene a estudio enviar a prisión domiciliaria a más de 100 presos vulnerables al contagio por el nuevo coronavirus. Son reclusos que no han cometido delitos de gran gravedad y que tienen pendientes penas cortas. El comisionado parlamentario Juan Miguel Petit dijo que será en beneficio de ellos, del establecimiento y de la sociedad que tengan prisión domiciliaria. El Sistema Nacional de Emergencias informó que ayer se hicieron 803 test y se agregaron 6 casos de COVID-19. Uruguay registra entonces 717 positivos desde que comenzó el brote de coronavirus. Se recuperaron 532 personas, 166 se encuentran cursando actualmente la enfermedad y 19 personas fallecieron. 12 de los casos actualmente son menores de 15 años. Se retomaron ayer las excavaciones en el batallón 14 del Ejército en Toledo, Canelones, en busca de restos de detenidos desaparecidos durante la dictadura. Las actividades se habían suspendido luego de la llegada del nuevo coronavirus a nuestro país. Durante la primera jornada de trabajo ingresó maquinaria de la Intendencia de Canelones y se retomó la búsqueda en 3 zonas señaladas por el equipo de antropólogos para excavar. Argentina y Brasil registraron ayer cifras récord de casos de COVID-19 para un solo día, pero tienen perspectivas bien distintas. En Argentina la curva de nuevos casos de COVID-19 sigue un lento ascenso y ayer se confirmaron 285 contagios con más de 6.500 confirmados. Buenos Aires retomó la actividad comercial, aunque con restricciones. Y en Brasil, en tanto, el avance de la pandemia cuestiona cada vez más la estrategia del presidente Jair Bolsonaro y pone en duda los planes de reapertura en algunos estados. El fútbol no tiene fecha de retorno en Argentina, pero sí los entrenamientos. Será a partir del 25 de mayo, una vez que finalice la 4ª etapa de la cuarentena. Al igual que con la actividad económica, el retorno será progresivo y de forma paulatina, por lo que los entrenamientos se habilitarán para grupos reducidos de no más de 5 o 6 futbolistas. De 7 a 10, todo pasa. Hoy puedo decir que tendremos la visita de Isaac Alfi y no Alfie, porque Mariano no nos acompaña. Vamos a estar charlando con el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuestos sobre las 8. Y más tarde vamos a tener también una entrevista con Elena Zaffaroni, de parte de madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos. Y después tendremos la columna de Pelu Pereira con música, como todos los miércoles. Y en medio de todo eso, temprano, sobre las 7:30 de la mañana, en un rato nada más, vamos a hablar con la senadora Carolina Cose, que escuchó ayer la entrevista que le hicimos
que le hicieron Paganini, al ministro de Industrias, y quiere responderles, porque lo que dijo el ministro fue que COSE, en su cabeza, en la cabeza de COSE, solo cabe el monopolio para Antel. También dijo que la Antel Arena costó $100 millones y que solo se recupera $1 millón al año. Entonces, bueno, COSE se quedó con las ganas de responderle y le vamos a dar ese derecho. Eso va a ser sobre las 7:20, en un 7:30. ratito nada más. Sí, Ahí está. Y sobre las 8:40 voy a estar comentando lo que vi y viví ayer en el puerto de Montevideo, porque Todo Pasa tuvo acceso privilegiado a la zona en la que se produjo el desembarco de los tripulantes del Greg Mortimer, y estuve allí. Una jornada intensa, Nico. Sí, intensa pero soleada, por suerte. Yo esperaba un día más frío y ventoso. No hubo frío, no hubo viento, había un sol espléndido. Y bueno, pude conversar con alguno de los tripulantes. Como decía, estuve bien cerca del desembarco, a 2 metros de la escalera. Hoy tempranito me comentabas un poco cómo era el tema de la seguridad y demás, que ya vas a estar detallando bastante. Y vamos a estar comentando entonces sobre las 8:40 cómo se vivió eso ayer. Bueno, muy bien. Vamos a empezar a desarrollar las noticias. Vamos a hacer el repaso del informe del Sistema Nacional de Emergencias que se publica todas las noches. Bueno, según este último informe, Uruguay registra 717 casos positivos de COVID-19 desde que empezó el brote de coronavirus. Son 6 más que ayer, más que el día anterior en realidad. O sea, ayer son 6 más que el lunes. Y la cantidad de exámenes positivos alcanzó ayer 843. Fueron 843 los test positivos. La diferencia entre una cifra y otra, siempre decimos, radica en que básicamente hay personas que se examinaron más de una vez, y también hay una diferencia en el momento en el que se cierran los casos, los nuevos diagnósticos, digamos, y los test hechos, ¿no? De los casos confirmados desde el 13 de marzo, cuando empezó ahí sentí como prendieron el aire, ya los capté. No queríamos que se escuche, pero no aguantamos, la verdad. Y te diré que no fuimos nosotros, fue el Vasco desde el otro lado del vidrio. Se pasó, porque es difícil, ¿viste? El control del aire acá en el estudio. Sí, Tiene un jeito que yo no lo conozco, te lo iba a preguntar por interno, pero bueno. Sí, yo después te asesoro, Delmi, con el aire acondicionado. Sí, yo por ahora sigo. Ahí va, yo sigo desde mi casa. Bueno, les decía, desde el 13 de marzo entonces, de los casos confirmados, se recuperaron 532 personas están recuperadas, hay 166 que están cursando la enfermedad y 19 fallecidos. En la última jornada se hicieron 803 exámenes. Vieron que va variando, ¿no? Algunos días se llega a los 1000 y se supera incluso, otros días estamos un poquito más lejos, andamos más por los 800. No sé exactamente de qué depende todavía, pero bueno, la capacidad diagnóstica del país ha mejorado, pero todavía falta para sostenernos en los 1000 exámenes diarios. Sí, ha mejorado. Paula, ha mejorado, pero igual se mantiene bajo el porcentaje de positivos en relación a los test realizados, que en realidad es el dato fundamental, ¿no? Claro. Sí, cada vez más bajo, de hecho, o por lo menos hay una tendencia a la baja que bueno, podremos comentar con Alfie, que es el que está dirigiendo de alguna manera este grupo de asesores del gobierno que están evaluando los casos para tomar decisiones en torno a la nueva normalidad. De estos 803, bueno, hubo 796 negativos y solamente 7 positivos. 8 personas están en cuidados intensivos en CTI en este momento. Hay 101 casos confirmados en el personal de salud desde el comienzo del brote. De estos hay 90 que ya están recuperados y hay 10 cursando la enfermedad, y uno se considera que falleció, que es Lerena, que se supo después López Lerena, que se supo después que se había contagiado en el ámbito sanitario. Desde la llegada de la enfermedad a Uruguay, entonces, se hicieron un total de 29.500 test, casi 30.000 test, de ellos 28.657 son negativos y 843 positivos. Los departamentos en los que hay casos activos de coronavirus actualmente son 8, son Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo, Río Negro, Rivera, San José y 33. Y desde el 13 de marzo, 161 personas de entre 25 y 34 años tuvieron la enfermedad, según indicaron las fuentes del Ministerio de Salud Pública ayer.
También hubo 106 individuos de entre 35 y 44, 124 de entre 55 y 64. No se informó la cantidad de enfermos menores ayer de 25 ni mayores de 64 años, pero igual, Delmi, tenés información para aportarnos acerca de los casos en menores de edad, ¿verdad? Sí, tengo, porque dentro del total de casos positivos de COVID-19 hay 12 casos confirmados en menores de 15 años, según la información que envió ayer el Ministerio de Salud Pública a la Sociedad de Pediatría. Se trata de 8 mujeres y 4 varones. Estos casos están ubicados en los departamentos de Montevideo, Canelones, Río Negro y Colonia. El documento del Ministerio, consignado esta mañana por el diario El Observador, hace un seguimiento de la exposición de que estos pacientes tuvieron del virus. En 10 casos se identificó un contacto positivo intradomiciliario y en 2 casos a la fecha esta variable está en investigación. Y agrega, no se cuenta con el dato de la exposición a personal de salud. Con respecto a la manifestación de la enfermedad en los niños o en los menores de 15 años, en 5 de estos casos los niños presentaron tos, en 4 casos rinorrea, que es la congestión nasal, y en otros 5 casos odinofagia, que es el dolor de la garganta al tragar. Ninguno de estos 12 niños tuvo que ser internado a raíz del COVID-19 y todos evolucionan favorablemente, según el documento. El Ministerio de Salud Pública agrega que, por otro lado, el Departamento de Vigilancia no sabe cuántos test se realizaron a menores de 15 años desde el comienzo del brote. Quien se refirió a este tema fue el ministro de Salud, Daniel Salinas. Salinas fue consultado por uno de los casos en particular y el jerarca indicó que la evidencia internacional demuestra que el cuadro respiratorio generado por el coronavirus en niños no es grave, y agregó que estos casos no modifican el orden que tenía pensado el gobierno para el retorno paulatino de clases. Sabemos bien que dentro del 80% de las personas que cursan que son COVID positivos, hay un porcentaje de personas asintomáticas. De hecho, muchos de los COVID positivos fueron detectados por el hilo epidemiológico a punto de un paciente que sí tuvo síntomas, y de allí estudiamos de pronto a 4 o 5 contactos cercanos. Y de pronto transcurrieron sin absolutamente ningún síntoma, es decir, son portadores, pueden transmitir, pero no tienen síntomas. Es una situación que puede ser frecuente y sabemos muy bien que en esas edades no es prácticamente el riesgo vital es cero. Bueno, justamente uno de estos casos es un niño de 9 años que dio positivo en Juan Lacase, claro, donde hay muy poquito caso. Salinas fue consultado por ese caso particular. Exacto. Sobre este caso es que hablaba entonces el ministro de Salud. Es un caso bastante misterioso porque no hay un vector claro que haya, o sea, no se pudo rastrear la cadena de contactos epidemiológica como se puede hacer en muchos de los casos. Esta vez no se sabe. No, porque la familia, le hicieron el test. Claro, la familia decía que no había tenido contacto con ningún paciente positivo, no tenían amigos, no tenían familiares, entonces estaba en investigación, porque era un misterio, como vos decís, Paula. Tengo entendido que hubo un caso en Juan Lacase hace poco, pero que ni siquiera tuvieron un contacto directo, entonces ahí... Un caso de otro menor, ¿no? Decís vos. No sé si es la menor o mayor, pero... Había otro menor, pero no había tenido contacto con este segundo menor que se había presentado en Juan Lacase. Claro. En este caso, ¿cómo le encontraron a este niño que tenía COVID-19? Fue a hacerse una operación programada y como parte del protocolo se le hizo el test. Y ahí fue que dio positivo y con la sorpresa de toda la familia que aparentemente tampoco, no llegó a contagiarse. Claro. O sea que también hay como muchas cosas para estar atentos de lo que se revele alrededor de este caso. Totalmente. Y cambiamos de tema para contarles que el exdiputado Julio Luis Sanguinetti, hijo del expresidente y jefe de campaña de Ballistas en el último periodo electoral, finalmente integrará el directorio de UTE. Su nombre trajo varios dolores de cabeza en la interna colorada, al punto de que recién ahora, luego de más de 2 meses de que asumió el nuevo gobierno, fue designado para un cargo en el directorio de UTE. Recordemos que el canciller Ernesto Talvi había rechazado públicamente el 6 de marzo la propuesta de que Julio Luis Sanguinetti estuviera al frente de la Comisión Administradora del Río Uruguay, la CARU. El canciller había aclarado que no descartaba la propuesta por un tema personal, sino que en Cancillería y en los órganos en los que tendrá responsabilidad de decidir, se tomó una política sana
esas fueron las palabras que usó Talvi, dijo: en Cancillería se tomó una política sana que implica que familiares de líderes políticos no integren los órganos de Cancillería. Espero que se nos respete, había afirmado Talvi entonces en esa oportunidad, en marzo, en un evidente trancazo a las intenciones del expresidente y actual senador Julio María Sanguinetti. Ayer, en diálogo con La Diaria, Julio Luis Sanguinetti confirmó que asumirá como director de UTE, dijo que el jugador juega donde lo manda el técnico y el presidente del club, utilizando una metáfora futbolística que nunca falte, y que con mucho gusto asume el desafío en el directorio de UTE. Además, subrayó que tiene currículum vitae suficiente y lo compartió con La Diaria, como hizo en marzo con la producción de Todo Pasa, cuando le ofrecimos una entrevista. En ese momento se excusó, dijo que tiene perfil bajo, que no le gusta dar entrevistas, y nos mandó su currículum. El hijo del expresidente nació en 1963 y según su carta de presentación fue diputado entre el año 2000 y el 2005 y entre el año 2007 y el 2017 fue director corporativo de Universia Holding del Grupo Santander. En cuanto a su formación, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República y tiene un máster en Common and International Law, cursado en la Universidad de Georgetown, Estados Unidos. La Diaria informa además que en la puja entre ballistas y ciudadanos, los sectores liderados por Julio María Sanguinetti y Talvi, en la puja por los cargos hubo un enroque a último momento, ya que el lugar en el directorio de UTE era originalmente para el sector liderado por Talvi y a ballistas le correspondía Antel. Al final, Julio Luis Sanguinetti irá a UTE y el contador Robert Bouvier de Ciudadanos al directorio de Antel. Esta novela sobre la designación de Julio Luis Sanguinetti tiene ya varios meses. Hace exactamente 3 meses, el 13 de febrero, el semanario Búsqueda daba la noticia de que el hijo del expresidente iba a ser... 2 meses, Nico. Perdón, 2 meses. Exactamente 2 meses, sí. Cuando llegó el coronavirus, que hoy se cumplen 2 meses. No, 3 meses fue, ¿eh? No, si es el 13 de marzo. El 13 de febrero, perdón. ¿Dije marzo? Ah, bien. No, hace exactamente... Disculpame, capaz que yo te... No, capaz que lo dije mal. Claro, no sé si vos dijiste febrero. Fue previo a la llegada del coronavirus. Está bien. Bien, fue en febrero, no en marzo. Fue en febrero. O sea, hace exactamente 3 meses, el 13 de febrero, el semanario Búsqueda daba la noticia de que el hijo del expresidente iba a ser designado como director de UTE y destacaba que este nombramiento generaba resistencias por su vinculación con el caso judicial conocido como Cangrejo Rojo, una estafa que el ex comandante de la flota de mar de la Armada, Eladio Moll, y su hijo Ricardo Moll hicieron a mediados de los 90 a empresarios estadounidenses. Y hace 3 meses, el mismo día que Búsqueda publicaba esto, teníamos pactada una entrevista con Julio María Sanguinetti, lo consultamos sobre este tema y el expresidente nos respondía lo siguiente. En primer lugar, no hay ninguna designación en trámite porque no hay los cargos que se sepa que le tocarán al Partido Colorado o no. Quiere decir que eso es la primera cosa. Quiere decir que la información no es cierta, no hay ninguna propuesta. En segundo lugar, Julio Luis Sanguinetti es un abogado destacado, tiene un máster en la Universidad de Georgetown, o sea que es una persona ampliamente capacitada. Tuvo su actividad política, luego se retiró de la actividad privada, en los últimos 10 años estuvo trabajando para Universia, un portal universitario muy importante del Grupo Santander, y en los últimos 2 años, digamos, 1 año y medio, se vino a trabajar y ayudarme en esta batalla política en que he estado como coordinador de la campaña, y lo ha hecho con el respeto de todo el mundo. Y eso ha sido natural y es normal que pueda ser candidato a cualquier cosa de su especialidad. La historia esa del llamado Cangrejo es una historia bien conocida, que en el caso de él se demostró cabalmente que no tenía la menor vinculación, ni siquiera fue indagado, fue llamado como testigo, se probó que lo único que había tenido era una intervención inicial en la redacción de un contrato, que no había estado asesorando a la empresa, que no había hecho gestión ninguna, pero igual quedó totalmente acreditado. Pero... quedó asociado quedó acreditado su total desvinculación de responsabilidad del tema, o sea, quedó probado y demostrado. Me refiero a que en el imaginario colectivo quedó asociado a este caso.
No, asociado no, simplemente se le recuerda, se recuerda y bueno, y ya que se recuerda, me parece muy bueno recordarlo para demostrar, investigado de frente y de perfil por todas las cosas posibles, se demostró la total corrección de su procedimiento. Pero en concreto la designación... No es que sea, acá no hay ninguna presunción en contra, todo lo contrario, hay la demostración muy favorable de la corrección de los procedimientos. En concreto la designación no solo no está concretada, sino que además usted no propuso su nombre. No, para la UTE no, digo, eso no sabemos, porque no sabemos si el partido tendrá esa opción o no. Esta era la entrevista que Paula le hacía a Sanguinetti junto con Mariano hace exactamente 3 meses, y a la luz de los hechos de la designación ahora de Julio Luis Sanguinetti en UTE, queda la pregunta flotando en el aire: ¿a quién le creemos, a Busqueda o a Sanguinetti? Ayer insistimos en el pedido de entrevista al ahora sí futuro director de UTE, pero esta vez no recibimos ninguna respuesta, así que prometemos insistir. Bien, cambiamos de tema. La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, estuvo ayer en el Parlamento, dijo que hubo un incumplimiento del tope de deuda que se fijó en el país en los últimos años y, según ella, generó una pérdida de la credibilidad fiscal. Arbeleche estuvo en la comisión especial del Senado que analiza la ley de urgente consideración, que están repasando el articulado, y en ese marco es que consideró que el cumplimiento del tope de deuda no ha sido efectivo para mejorar las cuentas fiscales ni para implementar una política fiscal contracíclica, dijo ella. En cambio, habló de la regla fiscal, que es lo que incluye la nueva herramienta que incluye la ley de urgente consideración, y dijo que la regla debe tener por objetivo llegar a esa estabilidad de deuda en términos de producto y, como objetivo intermedio, mejorar el resultado fiscal. Eso hasta ahora no se ha conseguido, destacaba Arbeleche. Y bueno, la coalición, recordemos, recibió el gobierno con un déficit fiscal del 5% del PIB, y una de las metas que se había fijado el presidente Luis Lacalle Pou era justamente achicar el déficit, pero el mayor gasto que se generó a raíz de la pandemia no va a permitir cumplir con lo pautado. Está claro, por lo menos en este primer año de gestión no se va a poder lograr. En una entrevista reciente con el diario El País, con mi compañero Fabián Tiscornia, Arbeleche dijo que se visualiza un deterioro de 1,5 puntos adicional del producto para este año 2020. Pero volviendo al Parlamento, ante la pregunta del senador Daniel Olesker, Partido Socialista, economista, acerca de por qué no se mejoraba el tope de deuda en lugar de crear una regla fiscal, como se plantea en la LUC, Arbeleche justificó esta nueva herramienta en que hasta ahora no hubo una conducta fiscal apropiada y por lo tanto se perdió credibilidad. Entonces dijo, faltó disciplina fiscal, faltó conducta fiscal. Esto generó que hoy no haya credibilidad fiscal porque se mida como se mida, y acá lo estamos midiendo en términos de deuda, aclaraba ella, no se cumplieron las metas que se determinaban inicialmente. Entonces no podemos hablar de una conducta fiscal responsable cuando el deterioro fiscal es claro desde 2011 a la fecha. Y Marcela Bención, que es directora reciente nombrada, ¿no?, de Política Económica del Ministerio, acompaña a Arbeleche en el equipo, justificó la urgencia de esta regla fiscal, que ha sido muy cuestionada desde el Frente Amplio, y se apoyó en el mismo argumento que Arbeleche. Dijo, justamente esa falta de credibilidad es la que genera la urgencia de recomponerla y por lo tanto de comenzar ahora con una regla fiscal. Estuvo Mario Vergara en el debate, digamos, en la discusión, el senador y ex ministro de Economía, y lo que dijo Vergara, que llamó la atención, fue: hay mucho análisis que está absolutamente manipulado al gusto de un relato que definitivamente no compartimos. Y ahí, bueno, las palabras, por supuesto, que cayeron mal en el equipo del gobierno. Arbeleche fue la que recogió. Le devolvió con la gentileza. Sí, con lo mismo que le está pagando, digamos, el oficialismo a la oposición, ahora se lo devolvió Vergara, con esto de que no se están retocando las cifras, pero se está construyendo un relato que las tergiversa. Sí, o sea, nos hacía acordar un poco las palabras de Gloria Rodríguez, que hablaba también del relato a partir de ciertas cifras, ¿no? De cómo el relato se manipula. Esto es lo que dice Vergara.
también es verdad que lo dice Gloria Rodríguez en relación a lo que pasó en el país en los últimos 15 años, pero bueno, en relación a estas palabras de Vergara, ¿qué dijo Arbeleche? Contestó lo siguiente: me parece que no corresponde el calificativo de análisis manipulado cuando hemos presentado cifras objetivas. Y además la ministra se ofreció a intercambiar sobre este punto una vez que finalizara la comparecencia a la comisión, una vez que finalice, ¿no? Cuando termine todo lo que es el análisis de la LUC en términos económicos en esta comisión del Senado, bueno, se ofreció a conversarlo con Vergara. Como parte de su argumentación para aplicar una regla fiscal, Arbeleche admitió que, si bien no es mágica, no es una cuestión mágica, lleva así a mejores resultados, y dijo que sin el compromiso fiscal no es posible ningún tipo de mejora de las finanzas públicas. También señaló que la regla fiscal tiene que ser transparente y de fácil monitoreo, por lo que no puede ser, atentos a este detalle, me pareció interesante, no puede ser solamente el Ministerio de Economía y Finanzas el que la determine, la monitoree y el que sepa si se está cumpliendo o no. O sea que no va a caer esto solamente en el resorte del Ministerio de Economía. La ministra explicó que la regla tiene que tener suficiente flexibilidad para responder a imprevistos, como pueden ser las variables macroeconómicas u otros shocks, y como ejemplo mencionó la caída que ha tenido la actividad o los vaivenes que fueron que se dieron a raíz en el producto a raíz del tipo de cambio. Bueno, todas esas cuestiones deben poder ser contempladas en la regla fiscal. Bueno, y cambiamos de tema porque de las poco más de 100 solicitudes de prisiones domiciliarias tramitadas por la justicia en el caso de personas privadas de libertad con factores de riesgo frente al COVID-19, la justicia otorgó este recurso a una docena de personas. Se dispuso que este grupo de presos fuera trasladados a sus casas en régimen de prisión domiciliaria en atención a sus condiciones de predisposición o vulnerabilidad física. Según confirmó el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, al diario El Observador, la cifra no supera la docena de personas. Petit había elaborado un informe a mediados de abril dirigido a la Suprema Corte de Justicia, al Ministerio del Interior y a la vicepresidenta Beatriz Argimón, en el que recomendaba que se tomaran en cuenta especialmente los casos de presos que estén pugnando condenas por delitos leves y penas pendientes de corto plazo. Este documento detallaba que el planteo recogía las recomendaciones internacionales como las emitidas por la Organización Mundial de la Salud, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el Comité de la ONU de Privación de la Tortura y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los sistemas carcelarios son una de las áreas vulnerables frente a la pandemia, tanto por su fragilidad para responder rápidamente con las medidas de prevención requerida, como por las carencias estructurales preexistentes y por el riesgo que significa que el virus llegue a su población y replique desde allí como vector de transmisión hacia afuera, fundamentaba el informe de Petit, que apuntaba a los recursos mayores de 65 años, los que tienen enfermedades crónicas o a las mujeres que están cursando un embarazo. Entrevistado por el programa Séptimo Día de Canal 12, el ministro del Interior, Jorge Larrañaga, marcó grandes discrepancias con la recomendación de Petit. Hay medidas impulsadas por el comisionado de cárceles en las que estamos de acuerdo y otras con las que no, argumentó el secretario de Estado este domingo, y dijo que el argumento del comisionado para liberar a algunas personas no le parecía sostenible y se refirió a la liberación de presos en Argentina. Hay medidas impulsadas por el comisionado de cárceles con las que estamos de acuerdo y hay otras en las que no estamos de acuerdo. ¿Y esta? Y hay otras en las que, por ejemplo, no avalamos, que es una suerte de liberación de presos y de personas privadas de libertad, que me parece que el argumento no es sostenible porque se habla de mujeres con hijos para generarle libertad, pero que directamente esas mujeres no tienen lugar a donde ir cuando salen. Y adentro están cuidadas y cumpliendo una pena. Ministro, se habla de personas de más de 65 años... Y van a salir algún día igual esas mujeres, ¿no? Van a salir igual algún día esas mujeres. Bueno, sí, que no tienen a dónde ir. Bueno, pero hay una resolución, ¿y por qué la vamos a liberar? No, digo que el problema es que algún día van a salir sin tener a dónde ir.
se patea para adelante. Bueno, no se patea para adelante. Lo que no se quiere es entrar. No, eso lo entiendo, pero en una solución que es equivocada de una liberación así al voleo, que yo no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo en ningún caso en analizar caso a caso, pero de última es la justicia. No estoy de acuerdo con la solución argentina, por ejemplo, no estoy de acuerdo. Todo pasa. Todo pasa. Los leemos en el 093-6051, en todopasa@oceano.uy y en nuestras redes. Todo pasa Océano en Twitter, Instagram y Facebook. Bueno, el Poder Ejecutivo eliminó los artículos 268 referido a la ubicación compartida y el uso compartido de infraestructura y 269 de acceso o uso de las redes de comunicaciones electrónicas del proyecto de la Ley de Urgente Consideración. Este lunes, el ministro de Industria, Energía y Minería anunció el cambio en su comparecencia este lunes en la comisión especial que estudia el proyecto. Quien cuestionó fuertemente estos artículos que finalmente fueron desglosados de la ley fue la expresidenta de Antel, exministra de Industria y actual senadora Carolina Cose, quien celebró esta decisión en su cuenta de Twitter. El gobierno pretendió, a través de la LUC, forzar a Antel a brindar su infraestructura a los privados. Luego de varios días de denunciar públicamente este atropello, logramos que hoy en la comisión especial anunciaran que retiraran estos artículos. Para conversar sobre este tema, estamos en contacto con la senadora Carolina Cose. ¿Cómo le va, Carolina? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto estar con ustedes. Muchas gracias. Hola, Carolina. ¿Qué tal, Paula? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Carolina, a pesar de que desde el Frente Amplio se celebró esta decisión, el contenido de estos artículos se va a votar en el marco de la Ley de Medios. ¿Por qué era tan importante que no estuvieran incluidos en la Ley de Urgente Consideración? Bueno, es importante que no estén en ningún lugar. No queda claro si el gobierno piensa introducir más cambios en un proyecto de ley que ya envió. La verdad que eso no me compete a mí aclararlo porque no ha sido claro, el ministro no lo dijo cuando fue a la comisión del Parlamento, así que después ha hecho declaraciones contradictorias, no sé. Lo importante es que esos dos artículos como están, no tienen que estar en ningún lugar. A mí me pareció muy importante y definitivamente, objetivamente lo es, que no estén en una ley que por ser de urgente consideración sale aprobada sí o sí, a menos que el Parlamento lo discuta desde otro lugar. Sí, claro. Entonces, para mí, la verdad que es muy importante que no esté ahí. Hay otros temas que me parece que una gran cantidad que tampoco deberían estar en la ley de urgente consideración, porque son temas profundos de la realidad nacional. Pero estos dos no tienen que estar ni ahí ni en ningún lugar. A mí lo que me parece importante es que todos entendamos qué contenían, cuáles eran sus consecuencias, para estar pendientes de que no aparezcan cosas similares, que ya hay cosas similares en la ley de medios, como el artículo 48 de esa ley, que en su momento también lo vamos a explicar, ¿no? O sea, pretender a contracorriente de todo lo que son las tendencias internacionales, que Antel, después de la inversión que ha hecho, que es eficiente, que se está amortizando, que le da ventajas competitivas genuinas, ofrezca su infraestructura de manera obligatoria a sus competidores y que el precio de ese ofrecimiento lo fije otro, es una cosa absolutamente sin sentido, que no es necesario, que no responde a ninguna necesidad objetiva, que no es justificable ni por eficiencia, ni por necesidad, por nada. ¿Verdad? Porque la cobertura que tenemos en infraestructura en el Uruguay es muy grande y porque además se argumenta sobre el despliegue de la quinta generación celular. Se dice, para que el despliegue de la tecnología celular de quinta generación sea eficiente, vamos a obligar a Antel a que comparta su infraestructura con sus competidores. Yo quiero explicar que esto es exactamente al revés. Si hay algo que va a ser ineficiente ese despliegue es esto. ¿Por qué? La tecnología de quinta generación requiere muchas más radiobases, alrededor de 5 a 10 veces más radiobases que la de cuarta generación. Por lo tanto, requiere una fuerte red de interconexión de radiobases, y eso es con fibra óptica. Entonces, lo que se está haciendo
es una infraestructura que Antel tiene, se la está ofreciendo a sus competidores, desestimulando totalmente que esos competidores inviertan en infraestructura. Carolina... Y a mí me parece que ahora en pandemia eso es lo importante, porque esa inversión en infraestructura de los competidores que no tienen una infraestructura pronta para la quinta generación, traería trabajo, traería inversión extranjera. O sea, no tiene ninguna justificación, y este tipo de cosas hay que estar alerta porque realmente son cosas muy graves, muy grandes, que nos hipotecan el futuro y que se presentan con palabras que parecen adecuadas, como la palabra ecosistema, la palabra mayorista, pero en realidad, en el fondo es usar de garrón la infraestructura que construyó Antel durante años y desestimular totalmente la inversión privada. Con respecto a la infraestructura, el ministro Omar Paganini dijo ayer en Todo Pasa que el negocio de Antel produce $1 millón al año, $1 millón al año, y que costó 100 millones. Dijo que vamos a estar 100 años para pagarlo y que la inversión no parece rentable para el mercado de las telecomunicaciones. Sí, el Antel Arena. El Antel Arena. ¿Pudiste escucharlo? No lo escuché, pero como lo han replicado, a mí yo lo que quiero observar son algunas cosas. El ministro se empeña en un enfrentamiento personal y yo no voy a entrar en provocaciones. Al otro día que saca 2 artículos, que se sacan 2 artículos realmente perniciosos para el Uruguay, como estos 2 que estábamos hablando, sale con esta declaración como si se quisiera distraer a la ciudadanía con otra cosa. Él sabe muy bien que todas las empresas de telecomunicaciones del mundo y las arenas contratan por valores millonarios por año, por lo que se llama derechos de designación, porque las arenas, el gran retorno que tienen, y esto es sabido, es en publicidad. Hay un profuso... Pero es cierto, Carolina, ¿es cierto que se produce 1 millón al año? ¿Esa cifra es correcta? Simplemente para avanzar sobre eso. Es como que no decís toda la verdad, porque a esto voy. Esos son los resultados operativos, pero no es el resultado del proyecto. Hay un profuso informe del área jurídica de Antel, repito, profuso, profundo y largo informe de la jurídica de Antel, donde se explican estos conceptos que estoy diciendo yo, donde se explica lo que se llama en inglés naming rights o derechos de designación, que es el motivo por el cual, yo no te voy a decir todas las empresas de telecomunicaciones del mundo, pero una avasalladora mayoría tiene contratos o posee o tiene contratos millonarios con arenas, y esto es sabido. Entonces, el argumento no es de recibo, pero además es un argumento que yo me pregunto, que aparece traído de los pelos y con una frase dramática al otro día que sacaron 2 artículos graves de la LUC, y además me pregunto si esto no esconde, no lo sé, alguna intención que no sé cuál es, y empiezan a preparar el terreno, porque la verdad me pregunto si esto no esconde algo parecido a lo que quieren hacer con Vera TV. Entonces, a ver, ¿a qué te referís? Me refiero a que verdaderamente un argumento de corte dramático, al otro día que sacamos las cosas de urgente generación, de la ley de urgente consideración, que es tan importante para la ciudadanía, ¿verdad? Y además, un argumento que se ve que no leyó el informe de Jurídica Antel, que lo lea. Entonces yo lo que no quiero es personalizar, y a mí se me está provocando todo el tiempo... Sospechás que... No, por lo de Vera TV que mencionabas recién, sí. ¿Qué pensás que puede pasar en relación a yo no sospecho nada. Arena, o... No sospecho nada, porque yo no soy así. Me hago la pregunta nada más, porque como están pasando cosas que, digamos, son difíciles de explicar. Es difícil de explicar, proponer que para estimular el mercado le hagas compartir su infraestructura a la empresa que desplegó fibra óptica por todo el Uruguay con sus competidores. Es muy difícil de explicar, es muy difícil. Tú lees el artículo... Pero con el Antel Arena, ¿qué puede llegar a pasar, Carolina? Yo no sé, yo no estoy construyendo el caso lo están construyendo ellos. O sea, lo que yo digo es, si aparece un artículo en una ley que dice, este despliegue que se hizo con inversión pública, que es correcto, que tiene coherencia, que
que tiene cobertura, que da buenos resultados, que se amortiza, te lo voy a hacer compartir con tus competidores. Hay que detenerse a pensar eso. Aparece ese dislate. Y después dicen, voy a sacar Vera TV de Antel. Y después ponen este titular. Yo qué sé, me empiezo a hacer preguntas naturales. O sea, cosas que parecen incomprensibles. Bueno, esto de tratar de provocar todo el tiempo, de tratar de distraer con títulos todo el tiempo. ¿Qué es? Pero tu pregunta en relación a la Antel Arena es si se va a sacar, o sea, no. Ya está hecha la inversión, o sea, ya no tiene mucha vuelta. Y en la fibra óptica también, también. Fíjate, en la infraestructura de fibra, cubre Antel tiene el 85. Se nos cortó. A ver, mientras intentamos contactarnos de vuelta, quizás podemos repasar un poquito lo que nos decía. Ayer Omar Paganini nos decía, en la entrevista que le hacíamos a propósito de los cambios en la ley de urgente consideración, que primero incluía 2 artículos que obligaban, digamos, a la compartición de infraestructura de parte de Antel con los privados, obviamente con un arrendamiento. Lo que Carolina Cose señala es que tiene un precio que no fija Antel. Pero bueno, después esto derivó en la charla en el tema del negocio de Antel en general y cuál es el giro de Antel y cómo ha derivado en los últimos años en cosas que para Paganini no tienen que ver con el giro en sí. Y en ese sentido fue que Paganini señaló que el negocio de Antel Arena producía apenas 1 millón al año y costaba 100, con lo cual se iba a estar 100 años pagando. Y esta fue la frase que más circuló, lo que más los medios replicaron. A ver si ya estamos en contacto con Carolina de vuelta. Acá. Carolina, te iba a comentar, ayer una de las cosas que dijo Paganini fue que Antel tiene infraestructura. Quiero marcar que esa frase dramática que está circulando, digamos, mi recomendación es que lean el informe de Jurídica. Antel tiene un fuerte departamento de Jurídica dirigido por el doctor Matías Rodríguez y hay un profuso informe de Jurídica que demuestra la falsedad de la afirmación. Pero ¿cuánto termina entrando en definitiva? ¿Hay una cifra estimada, así como él dijo, 1 millón? Está en el informe de Jurídica. Es una parte. Pero es que lo que estoy tratando de explicarte es que una cosa es el costo operativo de la arena. Por eso. Y otra cosa es el proyecto. ¿Cuánto más es? Está en el informe, está perfectamente. Hay cifras millonarias que respaldan en la conveniencia para Antel en términos de publicidad, ¿verdad? Porque tú cuando ves cuando pasás por el Antel Arena, dice Antel Arena. Cuando ves un espectáculo en el Antel Arena, dice Antel Arena por todos lados. Claro, yo lo que te pregunto es si tenés una cifra en la cabeza ahora como para aportarnos para tener... Yo no me acuerdo, pero porque no quiero decir una cifra, porque no voy a andar diciendo... Pero supera el millón. Sí, claro. Insisto en el informe de Jurídica, que tiene realmente información a nivel mundial, que compara los retornos, digamos, hay una cosa muy seria hecha, que es en lo que se basó la construcción de este proyecto. Pero además... Carolina, lo último que te quiero... Sí. Pero además quiero decir que eso no considera ni la escuela, ni la cancha de fútbol, ni un parque donde la gente puede pasar toda la tarde, ni el cambio que realizó en el barrio, ni lo que significó para Uruguay, y lo que significa... Además quiero preguntar otra cosa. Este edificio que está construido dentro de 30 años, ¿cuánto va a valer? O sea... ¿El edificio cuál? La Antel Arena. ¿Y cuál? ¿De qué estamos hablando? Como decías, bien. Entonces, lo que quiero decir es un argumento distractivo, sensacionalista, que llama a la provocación. Yo no voy a entrar en la provocación porque lo importante acá es que ese contenido de 2 artículos que sacaron de la ley de urgencia no tiene que colarse en ningún otro lugar. Y eso es lo importante. Carolina, quiero hacerte escuchar un pedacito más de la entrevista en la que Paganini habló de infraestructura desaprovechada de Antel y habló especialmente de vos. Mira, vamos a escuchar.
Carolina Cose, la ex ministra de Industria y ex presidenta de Antel, fue durísima con esto y utilizó diferentes términos, ¿no? Habló de privatización, con lo que usted discrepa, obviamente, ya lo escuchamos. Dijo que estaban desguazando a la empresa estatal y también dijo que con esto de obligarla a arrendar su infraestructura a privados, la estaban ventajeando la inversión de los uruguayos. Más allá de los términos que utilizó, que fueron duros, ¿no? ¿Tuvo algo de razón, Cose, en los cuestionamientos? A mí mucho no me gustan los términos, porque llevan a caricaturizar la situación y a decir monopolio o nada, que es la cabeza que normalmente uno escucha de parte de la ministra Cose o la ex ministra Cose. O lo hacemos todo con Antel o está mal. Y después uno encuentra que Antel en realidad no lo hace todo, se asocia con Google para el cable submarino, se asocia con gente para que le construya parte de la red móvil, le acepta a los cable operadores arrendar la infraestructura. Entonces el mundo no es tan negro o blanco como lo dice ella, pero han invertido del orden de $1.000 millones en desarrollo de la fibra óptica a nivel nacional y no lo están utilizando y no lo van a recuperar en el tiempo de obsolescencia de esa infraestructura. De manera que esto es al revés, esto es permitirle a otros que le arrienden y le paguen, por eso digo ganar, para poder desarrollar también más negocios para el sector de los medios digitales en Uruguay. Carolina, ¿qué sensación te daba estas declaraciones? Primero, yo no reacciono por temas de sensaciones y no voy a entrar en un enfrentamiento personal, porque esto no es un tema personal mío, esto es un tema de todos los uruguayos y las uruguayas. Si me quiere llevar a un tema personal, no voy a entrar en esos temas. Eso por un lado. Pero con respecto a los comentarios que hacía el ministro... Ya voy. Voy al contenido. El comentario no se sostiene, los argumentos de ineficiencia no se sostienen y de poco uso tampoco se sostienen. Y voy a explicar por qué. Antel tiene el 84% de los hogares conectados a Internet, de los cuales el 78% son con fibra óptica. Por lo tanto, la cobertura es excelente y la eficiencia de la inversión es excelente también. Este proyecto se está amortizando desde el 2012, como en todos los lugares del mundo, y se amortiza como en todas las empresas de telecomunicaciones con a 15, 20 años, como siempre, con cualquier inversión de telecomunicación. Entonces, hay un tema de cobertura que está resuelto. Hay un tema de eficiencia que también está resuelto. Antel es una empresa que da 140 millones de ganancias, es con lo que cerró, por ejemplo, el año pasado, y que además no está exenta de ningún impuesto. Antel paga impuesto a la renta, o sea, cuando hace una inversión no la deduce, no deduce nada, paga impuesto a la renta, paga el IVA, paga impuesto al patrimonio, ningún impuesto. Entonces, además de esa ganancia, Antel aporta impuestos. Y hay una contradicción que es, por supuesto que Antel hace negocios con otros. De hecho, Antel ha hecho negocios con todos los actores que han querido tener negocios con Antel, con los cable operadores del interior, con empresas internacionales de primer nivel. Eso está muy bien y es correcto. Eso demuestra que Antel llevó adelante un intenso y profundo ecosistema. Lo que no está bien es tomar la infraestructura en la que Antel invirtió 7 años y obligarla a compartirla con sus competidores. Por lo que acabo de decir, porque si el argumento, que es el único que están esbozando, es el despliegue de quinta generación celular, entonces Antel tiene una ventaja competitiva muy importante que construyó de manera genuina, que es su red de fibra. Y que, quiero explicar esto que no lo expliqué hoy, en el despliegue de la quinta generación celular, la inversión no son las radiobases solo. Las radiobases representan la mitad, quizás un poco más de la inversión necesaria. ¿Saben lo que es la otra parte? La red de fibra que hay que construir. Entonces, si los privados, si la competencia de Antel quiere construir una red de quinta generación celular, va a tener que invertir en tender fibra, lo cual me parece bien, porque trae inversión privada, porque trae trabajo, está muy bien. Entonces, ¿por qué van a usar y van a ahorrarse la mitad de la inversión usando la infraestructura de Antel? Uh-huh. Entonces, no es un tema, la verdad que no tiene ninguna explicación, y es grave, y es verdaderamente ventajear.
y no, sobre todo, no estimular ninguna inversión. Ahora voy a hacer otra pregunta. En plena pandemia, ¿cuál es la infraestructura que nos ha sostenido para que las clases sigan funcionando, para que la gente pueda teletrabajar, para que haya telemedicina? Sí. Y otra pregunta que voy a hacer. Si la red no fuera eficiente, ¿cómo se explica que el tráfico ha subido 30, 40% y está todo bien? Bien, escuchábamos a la expresidenta de Antel, ex ministra de Industria y actual senadora y candidata a la Intendencia de Montevideo, Carolina Cose. Muchas gracias, Carolina. Gracias a ustedes. Gracias, Carolina. Hasta luego. Chau. De 7 a 10, todo pasa. Son las 7:55 y el sol salió y está calentando ya, por suerte. Sí, por suerte ya acá en el vidrio ya pega el calorcito, porque la verdad que estaba crudo antes de que saliera el sol. El aire acondicionado también pega, ¿no? Y el aire acondicionado ayuda muchísimo. Bueno, como les contábamos ayer apáguenlo. en el programa, el ministro... Apáguenlo. No, estamos muy bien, Paula. No, déjanos quietos. Nada, apagar. Acá es verano. Como les contábamos ayer, al cierre del programa, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, pidió disculpas públicas por haber comparado las cifras de abigeato con las de femicidios. Y sobre este tema se pronunciaron tanto la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, como el canciller Ernesto Talvi, que fue consultado sobre el tema porque Uriarte integra su sector, Ciudadanos. Pero antes de comentar y escuchar las reacciones dentro del gobierno, repasemos lo que decía el ministro de Ganadería en la noche del lunes en el programa Todas las Voces de Canal 4. El abigeato es un tema muy serio hoy. Sí. Y podemos... ¿Y serio en qué términos de números, por ejemplo? De números y casi similar al femicidio. Es de los únicos... Pero no me compare porque si no... O sea... No, en números, en número de delitos, no ha bajado. No ha bajado. No ha bajado, probablemente han aumentado. El fiscal decía que han aumentado. Han aumentado. Eso es pérdidas económicas, obviamente se sabe, sí, hasta aspectos emocionales. Desmotivación, y bueno, y estamos en contacto con el ministro Larrañaga al respecto. Evidentemente el Ministerio del Interior está muy distraído en cosas importantes y bueno, ha tenido que destinar muchos recursos. Es responsabilidad de todos ayudarlos también al Ministerio del Interior para poder atender a esta necesidad. Unas horas más tarde, desde que el ministro de Ganadería hiciera este comentario, la representante de ONU Mujeres en Uruguay, Magdalena Furtado, rechazó las palabras del ministro. Hoy, desde ONU Mujeres, ONU Uruguay, estamos lanzando la campaña Que la pandemia no nos calle, para visibilizar la otra pandemia, la de la violencia de género, y nos encontramos con esto. Eso decía Furtado ayer en su cuenta de Twitter, a las primeras horas de la mañana, y también se pronunció sobre el tema la vicepresidenta de la República, también en Twitter, y también de forma bastante rápida, en las primeras horas de la mañana de ayer. Sería importante que el señor ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Uriarte, pidiera disculpas frente a estos dichos en tiempos de emergencia ante los femicidios, publicó la vicepresidenta, en su Twitter. La respuesta de Uriarte tampoco demoró demasiado. Primero se disculpó en Radio Carve y luego en Twitter, en una respuesta al mensaje de Argimón que dice lo siguiente: pido públicamente disculpas a todos aquellos que pueda haber sentido ofendido con mis palabras. Lejos está de mi sentir pretender valorar de igual forma ambos delitos. Simplemente me refería a la evolución del número de casos. El tuit de Uriarte, este tuit que acabo de leer, fue compartido por el presidente de la República en su cuenta personal de Twitter. Se hizo eco la calle Pou de las disculpas de Uriarte. Y por su parte, la vicepresidenta respondió lo siguiente: he recibido la llamada del señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, quien públicamente a través de sus redes pidió disculpas por sus dichos en su entrevista de televisión. Agradezco el intercambio y su aclaración pública. Todo esto, el mensaje inicial de Argimón, el pedido de disculpas de Uriarte y la respuesta de Argimón, todo por Twitter y en horas de la mañana. Sobre el mediodía, el canciller Ernesto Talvi llegó al puerto de Montevideo para participar de la operación de desembarco de los tripulantes del crucero Greg Mortimer. Fue consultado en rueda de prensa sobre este tema, reconoció que el ministro cometió un error, lo defendió y dijo que el tema quedó saldado. Carlos María estuvo mal,
cometió un error, como digo, sonó mal y estuvo mal. Es una persona a la que conozco muy bien, porque trabajó en los equipos técnicos de Ciudadanos. Es un hombre de familia, es un hombre de bien, y cometió un error, se arrepintió, pidió perdón, y cuando una persona se arrepiente y pide perdón, fin del tema. Eso es lo que los seres humanos tenemos de bueno, que si cometemos errores y estamos genuinamente arrepentidos y pedimos disculpas, no hay nada más que hablar. Es una persona extraordinariamente buena gente y de sentimientos muy nobles. Conozco muy bien y conozco a su familia, así que simplemente fue un error humano como podemos cometer cualquiera de nosotros. Todo pasa, 4ª temporada. Mariano López, Paula Barquet, Delmira Infante y Nicolás Delgado. 4ª temporada.